Muchas veces no sabemos cómo lidiar con nuestra realidad. Es por eso que decidimos perdernos en la fantasía e imaginarnos en mundos donde somos invencibles. O al menos, esa es la primicia de Sucker Punch, película estrenada en el año de 2011 que sale de la mente de Zack Snyder y su amigo Steve Shibuya, la cual está fuertemente inspirada en Alicia en el País de las Maravillas, pero con una estética más oscura y digital. En este video exploraremos cómo una historia que parece confusa e incoherente a simple vista, en realidad puede tener mucho más sentido del que aparenta. Zack Snyder es un director, productor y guionista de cine estadounidense, el cual es conocido por realizar películas taquilleras de superhéroes, acción y ciencia ficción, principalmente basados en cómics o novelas gráficas. A lo largo de su extensa filmografía ha dirigido títulos que han dejado una fuerte huella en la cultura popular. Es muy posible que lo reconozcas por su trabajo en el universo cinematográfico de DC, donde dirigió Man of Steel, Batman vs Superman y Justice League. Ambientada en los años 50, la película narra la historia de Baby Doll, una joven que, tras la muerte de su madre, es internada por su padrastro en un hospital psiquiátrico, con la intención de que le practiquen una lobotomía. Para escapar de su dolorosa realidad, Baby Doll crea una serie de mundos imaginarios donde transforma el hospital en un bordel y se embarca en una misión para conseguir 5 objetos esenciales que podrían otorgarle la libertad. En estos escenarios surreales, llenos de batallas contra soldados zombies, dragones y otras amenazas, es acompañada por otras internas, Sweet Pea, Rocket, Blondie y Amber. Hoy en día vivimos en un mundo donde gran parte de nuestra cultura surge del entorno digital. Esta llamada cibercultura influye en cómo pensamos, nos comunicamos y consumimos entretenimiento mezclando lo virtual con lo real, lo que dio como resultado el que hoy en día tengamos narrativas digitales en el lenguaje audiovisual. A este tipo de cine se le conoce como hipercine, que de acuerdo a estos autores, este se caracteriza por una dinámica de hiperbolización, una estética del exceso, por la extralimitación y por una especie de proliferación vertiginosa y exponencial de tipo narrativo y formal. Es decir, es un cine donde todo está llevado al extremo, las emociones, la acción, los efectos visuales y las estructuras narrativas. El hipercine no busca tanto la verosimilitud, sino que apuesta por una estética recargada y una narrativa acelerada que sobreestimula al espectador, sumergiéndolo en una experiencia sensorial intensa y desbordante. Esta influencia se nota en la forma en que Sucker Punch mezcla lo real con lo virtual y en su estética inspirada en los videojuegos, el anime y la cultura pop digital. Esto se hace más evidente con los cronosignos que contiene la película. Estos son formas cinematográficas que representan el tiempo de manera no tradicional. En lugar de seguir una línea temporal realista o cronológica, estos signos alteran el tiempo a través del montaje digital, permitiendo pausas, aceleraciones, repeticiones o capas temporales simultáneas. En Sucker Punch, los cronosignos digitales permiten crear mundos paralelos donde el tiempo se estira o se fragmenta, rompiendo las leyes físicas para dar paso a una narrativa emocional, mental o imaginativa. Para ser más clara con los cronosignos, los explicaremos a través de un esquema que nos plantea Castellano Cerda sobre la película. Los cronosignos se reflejan en las 3 capas narrativas del audiovisual. La primera capa es el hospital psiquiátrico, que representa la realidad, el espacio físico en el que Baby Doll está internada. Aquí el tiempo parece avanzar de forma más lineal. La segunda capa es el burdel, una fantasía creada para interpretar el encierro de las chicas. Aunque sigue siendo una narrativa coherente, introduce alteraciones de tiempo y del espacio, jugando con lo simbólico. Y la tercera capa es la de los mundos virtuales de combate, donde el tiempo se distorsiona completamente. Aquí es donde los cronosignos digitales son más evidentes. Escenas en cámara lenta, secuencias que parecen fuera de la realidad física y espacios que desafían las leyes del tiempo y del movimiento, recursos muy característicos del cine de Zack Snyder. Esta capa expresa el interior emocional y mental del personaje, como si fuera una representación de su mente en lucha constante. Estas 3 capas están organizadas en horizontalidad, es decir, se desarrollan de forma paralela y se conectan entre sí. Esta división de capas puede entenderse como una narrativa multiforme, tal como la define Jalen Murray, una historia que presenta una situación en múltiples versiones, planos o realidades que, aunque parecieran excluyentes, conviven dentro de la experiencia narrativa, los cuales Daniel Tubau compara con la Holocubierta, un espacio de Star Trek en donde los usuarios pueden explorar múltiples realidades dentro de un mismo espacio narrativo. Esto se ve en las 3 capas narrativas que funcionan como realidades paralelas conectadas entre sí. Cada una de las capas son unidades conectadas simbólicamente que el espectador debe vincular para construir sentido, similar a cómo funciona un hipertexto, que requiere del espectador una lectura activa, saltando entre capas, reinterpretando símbolos y reorganizando la historia a medida que avanza. Uno de los autores que nos pueden ayudar a comprender la construcción de este filme es Wardell y Thompson, quienes explican que una película, como toda obra artística, tiene una forma, es decir,
un sistema donde los elementos están organizados de manera que se afectan entre sí y guían la experiencia del espectador. Esto se ejemplifica al saber que Baby Doll no es la verdadera protagonista. Aunque al inicio todo parece girar en torno a ella, es en realidad el vehículo para que Sweet Pea lograra escapar. Como mencionamos antes, la historia se desarrolla en 3 planos. Aunque estos presentan diferencias y variaciones claras que nos permiten distinguirlos, los 2 últimos funcionan como reflejos simbólicos del primero. Al principio creemos que estos planos surgen de la imaginación de Baby Doll, especialmente el tercero, que parece ser una representación mental usada por ella para desconectarse durante los bailes hipnóticos en el burdel. Sin embargo, conforme avanza la historia, podemos intuir que todo es en realidad una reconstrucción mental de Sweet Pea, quien sobrevive y narra el final. El segundo plano funciona como una metáfora del encierro, la explotación y el control, mientras que el tercer plano representa una versión idealizada de la lucha, donde las chicas aparecen como heroínas valientes capaces de enfrentar lo imposible. La relación simbólica entre planos se refuerza con la repetición de personajes. El caso más claro es con Blue, que en el mundo real es un enfermero abusivo y en el burdel es quien dirige el lugar. Lo mismo ocurre con otros personajes, e incluso con 2 que solo vemos al final junto a Sweet Pea, lo que refuerza la idea de que estos mundos imaginarios surgen de su mente. Cada uno de estos elementos nos obliga a reorganizar el sentido de lo visto, tal como proponen estos autores, quienes sostienen que la forma fílmica invita al espectador a reinterpretar constantemente la historia. Aunque bien, esta puede ser una de las muchas interpretaciones que se le pueden dar a la película, ya que esto va a depender mucho del espectador y las convenciones o experiencias previas de este. Esto también está relacionado con las desunidades narrativas que presenta la obra, ya que el filme tuvo varias escenas eliminadas que le daban nuevos significados a ciertos momentos clave. Un ejemplo de ello es la escena donde Baby Doll acepta quedarse con el gran apostador, personaje que en el primer plano corresponde al doctor que le practica la lobotomía. Esta escena, ausente en el corte final, ofrecía una interpretación más clara. Baby Doll ve a su lobotomía no como un castigo, sino como una decisión consciente, una forma de sacrificio que le permite liberar a Sweet Pea y alcanzar, en cierto modo, su propia idea de libertad. Esta forma de narración se puede analizar y resumir desde la teoría de la diégesis de Genet a través de varios elementos clave. La película presenta una elipsis cuando, tras mostrar el contexto de Baby Doll, la historia retrocede unos días antes de la lobotomía para narrar los hechos desde el plano del burdel, y luego regresa al presente. Además, las escenas de combate presentan acronías, ya que carecen de una referencia temporal clara dentro de la historia. Funcionan como espacios autónomos, fuera del tiempo real, lo que refuerza su carácter onírico e imaginario. Sucker Punch combina distintos ritmos narrativos, utiliza pausas en momentos emocionales, escenas que se desarrollan en distintos planos pero que se complementan para construir el sentido del relato. La narración presenta una distancia de mímesis, ya que muestra directamente los conflictos de las chicas y su estado emocional, sobre todo a través del segundo y tercer plano. Se emplea una focalización interna, ya que el relato se construye desde la perspectiva de Sweet Pea, quien sabe lo mismo que Baby Doll y guía la interpretación de lo ocurrido. La voz narrativa puede leerse como modiegética testigo, ya que Sweet Pea es quien abre y cierra la historia y sabemos que es la única que sobrevive a los eventos del hospital psiquiátrico. A través de la metalepsis se sugiere que los planos del burdel y los mundos de combate son parte de su reconstrucción mental, lo que refuerza su rol como narradora. A lo largo de este análisis, hemos visto cómo Sucker Punch es una película que sale de lo convencional, lo que ha dividido opiniones, ya que existe un miedo constante hacia las nuevas formas narrativas que rompen con lo convencional. Tal como señala el enfoque del formalismo ruso y el pensamiento de Eagleton, la narrativa de Sucker Punch opera desde una lógica que se aleja del lenguaje ordinario y lo rarifica, lo que transforma el modo en que nos acercamos a la historia. No se trata solo de lo que se cuenta, sino de cómo se cuenta, y esa forma de contar está cargada de ideología. En este caso, la película pone en evidencia el control y la opresión hacia las mujeres, tematizando cómo son reducidas a objetos de deseo y entretenimiento, particularmente dentro de ciertos sectores de la cultura geek, lo que la convierte en una experiencia transformadora. Como sugiere Dewey, el arte se realiza cuando esa interacción con el entorno se vuelve consciente, expresiva y significativa, y eso es, precisamente, lo que busca esa película: provocar una vivencia profunda, estética y crítica en quien la observa.